Bien, ¿todos me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas. Que no haya saludado antes. Mm, para la sesión de hoy, tengo pensado simplemente como cerrar esta parte del proceso de integración por partes con algunos ejemplos, digamos que particulares, donde la aplicación del método de partes nos lleva a unos escenarios que considero yo que son bastante interesantes de analizar. Eso esperaría hacerlo yo en la primera parte, y mi idea es que para la segunda parte yo les deje algunos ejercicios para que ustedes los trabajen. La idea es que ustedes aprovechen ese espacio de la segunda hora como para avanzar en ese trabajo. La idea es que sea como una actividad que se vuelva de evaluación. No sé si ya todos conformaron sus grupos de trabajo, que yo les había mencionado desde el primer día de clase, porque la idea es que ese trabajo que les deje para la segunda hora, pues naturalmente no es para que lo entreguen hoy, como siempre, pero pues la idea es que a medida de lo posible aprovecharan de pronto esa hora para trabajarlo en grupo, para ir como avanzando en dicha actividad. Entonces eso es como lo que tengo planeado, es decir, que la sesión de hoy sea una parte en la cual yo explique y ejemplifique algunos detalles de la integración por partes, y la segunda hora que les quede, digamos que libre, entre comillas, para que ustedes puedan trabajar en esa actividad que les voy a dejar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿ya tienen sus grupos conformados? ¿Los grupos de trabajo que les mencioné alguna vez? Sí, señor. O bueno, yo sí. La idea es que, pues la idea es que ese grupo estuviera, o por lo menos ustedes se pudieran encontrar, que aprovecharan esa hora que les dejo. Yo sé que muchos de ustedes no les queda como mucho tiempo en su quehacer, digamos que diario, por sus trabajos y ese tipo de cosas, para hacer como tareas y trabajos. Entonces, de vez en cuando me gusta dejarles algún espacio de la hora de clase para que aprovechen para hacerlo. Pues pensaría yo que hoy podrían aprovecharlo, pero sería decisión de ustedes. Bien, yo quiero, yo quisiera como contextualizar muy bien qué es el método de integración por partes. Nosotros llevamos trabajando con ese método, no sé, las dos últimas clases tal vez, no sé si un poco más, y a pesar de que hemos mirado varios ejemplos, y a pesar de que yo como que he tratado como de detallar los aspectos del método de integración por partes, no sé qué tan claro pueda llegar a ser en este momento qué es o cuál es la esencia de ese método de integración por partes. Entonces quisiera hablar un poquito de eso como para contextualizar lo que voy a mostrar a continuación. El método de integración por partes, más que un método para solucionar integrales,
es un método para simplificar integrales. Y esto que puede parecer un juego de palabras es realmente lo poderoso que tiene este método. O sea, el método de integración por partes no es que de una le bote a uno la respuesta de cuál es la integral o cuál es la función que corresponde a la integral que uno está calculando. Lo que hace el método de integración por partes es coger una integral y transformarla en una expresión que tiene otra integral. Y en ese sentido, hay una parte que se sale del método de integración por partes y que se referencia hacia otro método o hacia otros métodos de integración. Es decir, partes, y muestro el ejemplo anterior, no sé si ustedes lo tengan como muy presente, partes lo que hace es esto. Partes lo que hace es coger esta integral y convertirla en esto. Pero lo que viene a continuación ya no es partes. Lo que viene a continuación es calcular esta integral. Y la idea es que esta integral se pueda resolver por algún método que nosotros conozcamos. Entonces, por eso es que uno cuando llega a esta parte, como que las ideas divergen. Y entonces a veces uno como que simplifica, otras veces uno como que mira a ver si esa integral uno la puede calcular a partir de las que ya conoce. Pero aquí la parte que me parece que es muy importante de resaltar es que partes hasta donde nos lleva es hasta esta parte de simplificar la integral, o mejor dicho, de reexpresar la integral. Lo que viene de ahí en adelante, digamos que ya es un ejercicio aparte, por llamarlo de alguna forma. Es muy importante tener presente eso para el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, que es esta integral de x al cuadrado por e a la x, que nosotros intuitivamente vemos, o por lo menos a partir del descarte, vemos que el único método de los que hemos visto hasta ahora que podría ayudarnos a calcular la integral es el método de integración por partes. Y entonces la pregunta que emerge es, bueno, y si yo le aplico partes a esa integral, ¿a dónde nos irá a llevar? ¿A qué integral nos podrá, digamos, que llevar para calcularla posteriormente? Esa es como la pregunta que uno tiene que hacerse siempre que aplica partes. ¿A dónde nos lleva? Proyectar. Decir, si yo aplico partes, ¿qué integral me va a quedar al final de todo este proceso? Esa contextualización me parece necesaria, porque con esta integral pasa lo siguiente. Bueno, naturalmente, si uno va a aplicar partes, uno tiene que seleccionar quién es U y quién es dB. Y yo siempre les he dicho a ustedes, la selección a priori es libre, pero con el paso del proceso es que uno se da cuenta si esa selección funciona o no funciona. No sé si con ustedes alcancé a hacer un ejemplo donde les decía, cojamos esta integral y miremos qué pasaría si selecciono por acá o selecciono por allá. Vamos a hacer eso con esta integral que estoy mostrando acá. Entonces, si yo le voy a aplicar partes, el primer paso siempre es escoger U y escoger dB. Y pues, desafortunadamente no hay reglas como para hacer esa selección. Ese es uno, digamos, que de los puntos flacos que tiene el método de integración por partes. No hay, por decirlo de alguna manera, como una algoritmo que me diga, mire, escoja U esto y escoja dB esto. A uno le toca como ponerse a probar. Y se pone a probar
y en el transcurso del procedimiento es que uno se da cuenta si lo que uno escogió efectivamente le sirvió o no. Entonces, ¿qué piensan ustedes con respecto a esa integral? Que digamos que este es un ejercicio más intuitivo que propiamente matemático. ¿Cuál creen ustedes o cuál propondrían ustedes que fuera la elección del u y del db para calcular esa integral utilizando el método de partes? ¿Sí me oyeron? Profe, qué pena, yo te escuché entrecortado. Los demás, ¿hasta dónde escuchaste? Levanten la mano si me están oyendo, siquiera. ¿Sí oyeron todo lo que dije anteriormente o le estaba hablando al vacío? Dime, Kenny. Yo tampoco había escuchado lo que habías dicho antes de que la compañera Carolina hablara. ¿Pero es porque no se me está oyendo? O sea, no se me oye bien. ¿El problema es como de mi audio, de mi voz? Ahora se oye. En este momento se está escuchando bien. Listo, pero anteriormente no me estaban oyendo. Es que yo necesito clarificar si me oyen o no me oyen porque a mí me da miedo que de repente yo hable y realmente no lo estén escuchando. Entonces en este, o sea, antecitos era porque no se me oía bien. Era eso. No, profe, ya te oigo bien. Pero lo que yo había dicho antes no lo habían oído bien. Es eso. Yo te escuchaba entrecortado, profe. Listo. Lo que les estaba preguntando es, supongamos que queremos calcular esa integral por partes. Entonces la pregunta que yo había planteado era, ¿cuál propondrían ustedes que fuera el u y el db para ese proceso de integración por partes? ¿Sí? ¿Ahora sí se escuchó bien? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Entonces, no sé, los escucho. Pues no sé, profe, sería como el x cuadrado, la u, Ok, y el, eso es y una el, propuesta. y el debe la otra parte de la integral a la x. Perfecto. Eso es una propuesta. ¿Listo? Es que miren, yo quiero ser como muy honesto con este método, porque eso a veces como que le incomoda a la gente. A priori, es complejo ver o predecir cuál va a ser la elección correcta. Como que de alguna forma uno tiene como que meterse, probar
y ver si realmente funciona o no. Y funcionar es si realmente a donde nos lleve el método de integración por partes, pues realmente nos va a llevar a una integral, y aquí es donde insisto en lo que mencionaba al principio, que partes lo que hace es llevarnos a otra integral. Y entonces es, ya experimentando, que nos damos cuenta si a la otra integral que nos lleva, pues realmente podemos calcularla. O si no podemos calcularla, pues eso significa que todo el proceso que hayamos hecho hasta ahí, pues realmente no nos sirvió. De alguna forma se vuelve intuitivo porque uno empieza como a hacer cuentas en la cabeza. Entonces uno dice como, si escojo este u y escojo este db, como que me va a llevar a esta integral y parece que esa integral como que sí la voy a poder hacer. Entonces, pues como que se vuelve mitad intuitivo, pero pues toca meterse en el terreno y ensuciarse las manos para ver si efectivamente funciona o no. Entonces, la propuesta que hace Brian, pues es una propuesta tan válida como cualquier otra. Veamos a dónde nos lleva. Entonces, ¿quién es du y quién es v? ¿Sí me oyeron esa parte? E a la X. ¿Quién es e a la x? No, sería du, vendría siendo ¿Quién sería du? Profe, sería x a la 3 sobre 3, ¿no? No, porque el du es la derivada Ah, de ok, x al entonces sería cuadrado. 2x. 2x dx, efectivamente. No olviden ese patrón. No olviden ok, ese sí, sí, patrón. sí. El du es la derivada de u y el v es la antiderivada de dv. ¿Listo? Traten de no perderse ahí porque si lo calculan mal, pues obviamente y me disculpan la expresión, se tiran todo el proceso de integración por partes. ¿Y el b quién sería? Será igual E a la X, ¿no? E a la x, porque es la antiderivada Es la de e a la antiderivada. x. Pues ahí estamos de acuerdo y viene la aplicación de la fórmula. Entonces uno dice, esto es igual. Y no olviden tampoco la fórmula. La fórmula es la parte de la izquierda de la integral que queremos calcular, y la de la derecha es u por b. Yo sí les conté lo de la vaca vestida de uniforme o no. Sí, sí, señor. Entonces es una vaca vestida de uniforme. Eso yo nos le ayuda muchísimo para recordar. A mí a veces cuando se me olvida yo traigo eso a colación. Una vaca, u por b, aquí siempre yo sé que va el menos y va la integral, vestida de uniforme, b de u. Entonces aquí va e a la x y aquí va 2x de x. Listo. Y entonces, como les decía al principio, hasta aquí nos trajo partes. Es decir, hasta aquí nos trajo el método de integración por partes. Ya de ahí para adelante, digamos que corre por cuenta de nosotros. Partes lo que hace es coger esto, aplicarle la fórmula y llevarnos hasta acá. Pero de ahí para adelante, nosotros tenemos que ver qué hacemos o qué podemos hacer con esa integral. Y naturalmente, cuando uno ve esta integral de esta forma, pues uno dice, no, esa integral, ni idea de cómo calcularla. Pero aquí es donde entra un poquitico el manejo, digamos que algebraico de las expresiones. Es algo en lo que yo no me canso de insistir, que esto requiere cierta habilidad que esa se adquiere comúnmente, y espero no ofender a nadie diciendo esto, esa se adquiere comúnmente en los cursos anteriores, de cómo manipular, cómo entender estas expresiones, por lo menos lo que está dentro de las integrales, para tratar de simplificar.
Entonces miren lo que voy a hacer. Lo que yo hago es decir, este 2, como está multiplicando, lo puedo sacar de la integral. Entonces saco el 2 y la integral que me queda es, me queda e a la x, me queda x, la voy a reorganizar y me queda x por e a la x. ¿Es clarito ese paso? Sí, profe. Y entonces lo que nos queda es calcular esta integral. Y entonces yo les pregunto, ¿esa integral sabemos cómo calcularla? ¿Sí me oyeron esto que dije? Sí, profe, yo le estoy echando cabeza. Piénsenlo, piénsenlo. A ver si esta integral les suena de algún lado. Pues es que, profe, ahí lo único que yo veo que se puede, o sea, ahí en esa parte que tenía marcada ahorita sería la X. No te entiendo. O Ahí, sea, por ejemplo, ahí para resolver nomás esa parte, lo ¿qué único que, o harías? sea, lo único que puedo sustituir sería la X de la primera X, pues, que hay ahí. Pero ten en Porque cuenta que estas integrales no las puedes calcular por separado. No olviden es que que eso cuando era lo que son estaba, productos, sí, no eso era lo pueden que separar. se me venía a la cabeza, entonces por eso que como que, no sé. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio histórico, ¿listo? Nos devolvemos en el tiempo. Nos devolvemos en el tiempo. Dime, por favor. Escribió mi compañero Camilo, dice, profe, para ese ejercicio sería un caso excepcional. Excepcional no dijo, creo que es exponencial. Ok. No. Miren, ¿sí recuerdan eso? Eso que estoy mostrando en pantalla. ¿Sí lo recuerdan? ¿O no? Sí, profe. Esta integral ya la habíamos calculado. O sea, voy a traerme todo esto. Voy a traerme todo esto de acá. Pero abajo como para que no nos desorientemos. Me voy a traer a donde estábamos. Esta es la integral que queremos calcular. Pero esa integral ya la habíamos calculado. La habíamos calculado utilizando el método de integración por partes. ¿Sí le suena eso familiar? Sí, señor. Profe, Esto de ya, acá. Sí, o sea, no nos inquieten si no se acordaban, pero es importante acá tener en cuenta este detalle, y es el detalle al que quiero apuntar precisamente con este ejemplo. Y es que yo tenía esta integral, me dijeron aplíquele partes, aplicamos partes, cuando apliqué partes llegué hasta acá, mejor dicho, llegué hasta acá, y me apareció esta integral. Pero esta integral ya la habíamos calculado también por el método de partes. Y cuando la habíamos calculado por el método de partes nos había dado esto.
Y espero que eso lo tengan más o menos presente, porque es, digamos que, de las integrales básicas que uno hace por el método de integración por partes. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Quiero llegar a que, de acuerdo a lo que les decía al principio, partes nos lleva hasta cierto punto. Y de ahí en adelante, pues tenemos qué vamos a hacer con esta integral. Pero para calcular esta integral, podemos utilizar todos los métodos que nosotros conozcamos hasta el momento, incluido el mismo método de integración por partes. Entonces, esta es una integral que le aplico partes y al aplicarle partes me queda una integral que también se puede calcular por partes. Y entonces miren cómo termino el ejercicio de una manera tan elegante. Esto permanece igual. Este menos 2 permanece igual. Aquí toca poner el resultado de esta integral. Voy a abrir un paréntesis para ponerlo. Y yo sé que el resultado de esta integral es esto de acá. Bueno, no le pongo la constante porque la constante siempre se pone al final. Entonces, ahí pude calcular la integral que me habían pedido. Esto de acá, esta integral que nos quedamos largo rato pensándola, ya la habíamos calculado y al calcularlo nos había dado esto de acá. X por e a la x menos e a la x. ¿Cómo la ven? Ya lo recordé, lo encontré en los apuntes, pero uy, sí está denso, denso. Sí, denso porque... Claro, porque lo que decía el profe, digamos que hasta cierto punto ese método nos lleva a volverlo a aplicar dentro de la misma función. Exactamente. Entonces a veces como que esos detalles a uno se le pasan, por eso Sí, quedé como claro, en claro, shock claro. cuando vi. Precisamente estamos revisándolo. Precisamente estamos revisando esa idea porque esa idea no es obvia. Tienes toda la razón. Eso no es obvio para nada. No es obvio, pero resulta ser una herramienta que uno puede utilizar. Entonces, quiero volver a insistir en esto y ustedes me excusan que yo sea como tan repetitivo. Yo sé que yo a veces los aburro de lo mucho que repito las cosas, pero pues no sé. Espero que eso como que les ayude un poco. Partes es un método que coge una integral y la convierte en otra integral. Bueno, la convierte en una expresión con otra integral. Esa otra integral que queda, ya uno mira qué puede hacer con ella. Pero lo cierto es que uno puede utilizar todo lo que uno sepa para calcular integrales. O sea, en los ejemplos anteriores, digamos que lo que uno hacía era como simplificar, como organizar, algunas salían muy directas, pero en algunos casos, y eso es totalmente válido, yo puedo aplicar partes a la integral que aquí me queda. Entonces, como decía Brian, eso es como que dentro del método de partes, volvemos a aplicar el método de partes. Entonces, yo quiero que ustedes vean esto para que se den cuenta que en este último ejercicio de calcular esta integral, pueden utilizar cualquiera de las herramientas que conocemos y que tenemos hasta ahora. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe, sí, señor. Entonces les voy a mostrar otro ejemplito para que vean hasta dónde lo lleva a uno esto. O sea, la justificación de por qué esto se convirtió en esto de acá era esto, que era algo que nosotros ya habíamos calculado. Entonces, ahora miren la integral que voy a coger. Y esta la voy a hacer, digamos que yo, para tratar de agilizar un poquito el proceso, porque como les comentaba,
Mi idea es que la segunda parte la aprovechen para trabajar en unos ejercicios que les quiero dejar de integración por partes. ¿Qué les mencionaba? No sé, pues para aquellos que llegaron de pronto un poquito tarde, les mencionaba que la idea es que esta actividad fuera en los grupos de trabajo que habían conformado. No sé si todos ya tengan grupos de trabajo, si no, pues dado caso, los organizamos de una vez para esta actividad. Entonces, quiero que veamos este ejemplito. Este ejemplito. Ahora es la integral de x a la 3 por e a la x. Y entonces, pues yo digo, bueno, voy a aplicar partes, u igual a x a la 3. Y aquí db es igual a e a la x respecto a x. Con el tiempo empieza a hacerse un poquito más natural, sobre todo de acuerdo a los ejemplos que hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es la elección que más conviene para el u y para el db? Yo escogí esto, que es como lo razonable. Comúnmente cuando uno tiene una potencia contra una exponencial, uno escoge la potencia como el u y la exponencial como el db, porque lo que uno espera es que como que le disminuya el orden o el grado. Esa es como más o menos como la justificación. Una justificación intuitiva, no es una demostración, ni es un teorema, ni es un resultado. Es como intuitivo. ¿Por qué uno escoge ese u y por qué escoge uno ese db? Lo cierto es que cuando uno aplica partes, con este u y con este db, excúsenme, miren lo que sucede. Me queda esto. Y entonces esto es pues la vaca. Vestida de uniforme. Entonces uno dice, bueno, aquí va el P. Y aquí va el DO. Vamos a ver si hasta aquí es claro lo que hice. Para mí sí, profe. Sí, profe. La aplicación de partes. Digamos que para mí es, digamos que un paso importante que ustedes lleguen hasta acá. O sea, me he hecho que ustedes apliquen partes. O sea, yo digo, con eso, o sea, obviamente no es que ya haya terminado el ejercicio, pero digo, bueno, me están entendiendo con respecto a la aplicación del método. Porque como les digo desde el principio, de ahí para adelante corre por nuestra cuenta. O sea, Partes hizo su trabajo ahí con esta integral, pero de aquí en adelante lo que viene es uno coger esta integral y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esta integral? Entonces, aquí hago un truquito muy parecido al que hice con la anterior. Saco el 3, reorganizo, me queda esta integral. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo calculo esta integral? Profe, ¿y es como nos explicabas ahorita con la integral por partes? Efectivamente, de hecho, esta integral la acabamos de hacer. Pero si no la hubiéramos hecho ya, lo que uno tendría que hacer con esta es aplicarle partes. Y al aplicarle partes a esta, tendríamos que, dentro de ese mismo proceso, volver a aplicarle partes. Esto es como esas muñequitas rusas, no sé si ustedes han escuchado hablar de ellas, las matrioshkas.
que son una muñequita metida sí. dentro de otra muñequita igual, metida dentro de otra muñequita igual. Sí, sí las he visto. Esto evoca esa idea. Esto es partes dentro de partes dentro de partes. O sea, esta integral tiene por dentro una integral que hay que hacer por partes, que cuando uno le aplica partes a esto, le vuelve a aplicar partes. Entonces, esta estructura surge mucho en el proceso de integración por partes. Esta afortunadamente ya la teníamos, prácticamente que puedo reemplazar. Prácticamente que esa integral era esta que había calculado acá. Entonces, lo que yo hago es me da espacio para ponerlo aquí abajito. Perdón. ¿Qué hago primero? Cojamos esto. Esta parte antes de la integral, esa ya está calculada. O sea, esa no hay que hacerle nada más. Lo que viene es calcular esta integral. Entonces voy a pintarla de amarillo también. Esta integral ya la habíamos calculado por aquí arriba y era esto de acá. No olviden que la constante yo no se la pongo ahí de inmediato, se la pongo al final de toda la integral. Eso es como un truquito ahí. Entonces, todo esto de acá es lo que ya le habíamos calculado a esta integral de acá. Y entonces, ahí termina nuestro ejercicio. ¿Sí le ven el juego? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. No digo que sea algo obvio, no es obvio. No digo que sea algo incluso como tan directo como uno le gustaría. Pero es una idea que resulta muy útil para calcular ciertas integrales. Yo quiero poner aquí, y no es un ejercicio que quiero que, o no es que les pida que lo hagan, pero sería chévere si lo intentaran. Por ejemplo, esta. Digo yo, no, calculemos la integral de x a la 7 por e a la x. Pues es que esto es simplemente como para que vean el alcance de todo esto. ¿No? Para que vean el alcance de todo esto. Tengo esta integral. Y digo, le voy a aplicar partes. Entonces yo empiezo. U es igual a x a la 7. B es igual a e a la x. Entonces aquí me queda el du es 7 por x a la 6. X. Y el b es e a la x. Yo creo que hasta aquí estamos como ya incluso hastiados de tener que repetir siempre este proceso. Pero bueno, uno escoge el u y el db y lo que viene es calcular esto. Y cuando yo aplico la fórmula de partes me queda esta integral. Entonces esto por esto menos la integral de el b, que está vestida de uniforme, b por el do. Entonces viene el proceso de reorganización. Esto me queda, ay, ¿por qué no me dejas seleccionar esto? Esto me queda igual. Y esto, pues no debería copiarlo, pero bueno, lo voy a copiar. Este 7 lo saco. Reorganizo esto. Pues no hay necesidad de reorganizarlo estrictamente, pero para uno a veces es como más cómodo reorganizarlo. ¿Okay? Ah, ¿por qué? Ah, no, ya sé qué hacer. Todo esto va aquí adentro. Este es el proceso de partes. Hasta aquí nos llevó partes.
y viene esta integral, que la voy a pintar de un colorcito específico. Y entonces el ejercicio que viene es calcular esta integral. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo calculo esta integral? Y esta integral no la hemos calculado todavía. Pero entonces uno dice, ay, pues a esta integral la calculamos por partes. Se le puede sacar partes, sí. Pero cuando, entonces, miren cómo va generándose la matriosca. O sea, este ejercicio ya es, digamos que un poquitico más pesado, porque es una gran cantidad de operaciones, pero lo que me interesa es que ustedes vean cuál es la estructura. Y es, quería calcular esta. Para calcular esta voy a necesitar esta de acá. A esta le aplico partes. Y a medida que yo le aplique partes, me va generando otra integral que también necesita partes. Y Sí, eso adentro me estaba queda otra integral. justamente porque, por Dime. ejemplo, eso iba a preguntar, profe, porque esa que tiene ahí en verde le sacamos partes, pero eso estaba viendo, si a ese estado completo se le va a salir otra donde también vamos a sacar partes. Efectivamente. Ahí está la matriosca, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, sí. Hasta Y que ahí, lleguemos a una integral sin que que, sí uy, podamos calcular directamente o que ya listo. hayamos calculado. O sea, el ejercicio operativamente puede ser un poco harto y dispendioso, pero Sí, sí, sí. la idea es bastante, bastante poderosa. Ahora, yo quiero clarificar algo, y es, después de que nosotros hayamos sacado todas las muñequitas de la matriosca, toca volverlas a poner. Me explico, o sea, cuando hayamos calculado la última integral, nos tenemos que ir devolviendo e ir reemplazando en las integrales hasta llegar a reemplazar acá. O sea, esta de verde, cuando la tenga calculada, tengo que reemplazar el resultado total en este pedazo. Y eso puede quedar así bien, bien, bien largo. O sea, miren acá, quiero que nos devolvamos sobre la estructura de esta muñequita, la de x al cubo por e a la x. Para esta integral, yo necesitaba calcular esta. La voy a pintar de verde. Esta integral. Para calcular esta integral, me quedó esto de acá menos esta integral de aquí arriba, mírenla. O sea, esta integral que queríamos calcular, me quedaba esta menos 2 por esta integral. Entonces, cuando calculé esta, la reemplacé acá y cuando tuve toda esta, la reemplacé acá. Y ahí obtuve toda la integral que yo necesitaba. Vuelvo e insisto, esto operativamente es muy dispendioso, muy dispendioso. Pero la idea que está detrás de ese proceso me permite solucionar un montón de integrales que tienen como esta estructura, donde lo que yo voy haciendo es como desmembrando, odio ese verbo, pero lo voy a utilizar acá, como desmembrando la integral que tengo originalmente en pedacitos que sigo desmembrando a partir del método de partes. Vuelvo, insisto, yo no les voy a pedir que hagan esta no va a estar dentro de la actividad, porque vuelvo, repito, es bastante dispendiosa y bastante larga. Pero sería chévere que ustedes se pusieran como a tratar de jugar, a ver, como lo que les digo, ir sacando las muñequitas una por una, hasta que encuentren una integral que sepan cómo calcular y a partir de ahí, cómo irse devolviendo. Dime, Brian. Profe, ¿será que me deja ver un segundo el ejercicio de arriba, el que hicimos ahorita? Listo, no hay Es que problema. me faltó por copiar algo. Ay, eso. Listo. Sí, claro, ahí lo tienes. ¿Cómo la ven los demás? ¿Cómo vamos?
Listo, profe, ya lo copié, gracias. No hay de qué, ni nos faltaba. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven la idea? Los demás. ¿Sí siguen ahí? Sí, profe. Estoy tomando apuntes. Listo, pues. Entonces, con esta idea quería como cerrar esta parte del método de integración por partes, para que ustedes vean el alcance que puede llegar a tener y para que, como les decía al principio, veamos la verdadera esencia de este método como un método que lo que hace es coger un problema e y convertirnoslo en otro problema, porque pues calcular la integral que queda es otro problema. Pero la idea es que ese otro problema sea más sencillo de resolver. Más sencillo de resolver no significa que sea facilísimo de resolver. O sea, esta integral que queda acá no necesariamente tiene que ser directa, 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 como las que veíamos antes. Puede que requiera un tratamiento, pero la idea es que nos vaya llevando cada vez, si hay necesidad de aplicarlo más veces, a integrales que sean más sencillas de calcular. Ese es como el trasfondo del método de integración por partes. ¿Sí estamos bien? Sí, profe, yo sí. Bueno, esto toca como siempre, o sea, esto toca mirarlo, repasarlo, volver a mirar los ejemplos, como ensuciarse las manos y tratar de hacerle. Y pues donde uno vea que como que se enreda o algo, pues ahí vamos tratando de clarificar. Bien. Listo. Esto era como el cierre que le quería dar a este método. Entonces, yo quiero, bueno, este me gustaría que lo miraran, o sea, me gustaría que lo intentaran ustedes. Que dado caso, pues si se enriedan o alguna cosa, pues en mis horarios de tutoría o en algún espacio de alguna clase, pues lo discutimos en detalle. Pero siempre me gusta que como que ustedes lo intenten como para que ustedes mismos se vayan como apropiando de este proceso. Bien, 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 bien. Bueno. Ajá, ajá, ajá. Listo. Estos son los problemas que quiero que miren. Bueno, algunos de estos ya los hemos calculado en algún otro momento, posiblemente, pero de paso aprovechan para revisarlos. Estos son problemitas que yo quisiera o me gustaría mucho que los revisaran y me los entregaran, como les decía, en grupos. Son muy corticos, muy sencillos. Escúchenme un segundo para irlos copiando en otro lado. Pero que me permite, por decirlo, aquí lo voy a cambiar el 2 por un 4. Voy a cambiar el 2 por un 4. Que para que vean como más o menos la idea de lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, no es tan extenso y pesado como el que les había dejado antes, del de x a la 7, pero sí es para que vean y practiquen ese proceso. Entonces, no son muchas, no son muchas, son poquitas. Y además la idea es que las discutan en sus grupos de trabajo. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿ustedes ya tienen sus grupos de trabajo armaditos? ¿Todos? Yo sí. Sí, señor. Brian me había dicho que sí, Juber,
Jamie, Kenny, Camilo. Sí, profe. Supongo que algunos de esos miembros del grupo no están acá, ¿cierto? Es que veo que, o sea, aquí solo hay 5 y tengo entendido que hay como 12 inscritos. Entonces, de pronto es que sus compañeros no pudieron asistir hoy. Tampoco por eso es que quisiera como avanzar mucho más hoy, porque pues sus compañeros como que o no sé si es que se habrán retirado, si ya los habría aburrido. Espero que no sea el hecho. Espero que no sea el hecho. Entonces, voy como a subir la actividad a Moodle y les sugiero que esta segunda hora traten de reunirse con sus compañeros en algún espacio. No sé si ustedes puedan abrir como su propia reunión o si, pues, no sé, alguna otra plataforma, como para que aprovechen esta horita para ir avanzando en ese trabajo. Como les decía al principio, pues yo sé que muchos de ustedes no tienen como mucho tiempo por fuera de clase. Entonces subo la actividad, esa actividad quedaría, yo le pongo que, pongámosla para de hoy en 8, aunque yo esperaría que se demoraran mucho menos que eso, pero pues también para que tengan tiempo como de estudiarla y todo eso. Y pues eso sería como lo que haríamos el día de hoy. Y mañana iniciaríamos con un nuevo método de integración. ¿Sí? Listo, profe, de una. Sí, profe. Sí, señor. Permítanme un segundo, la guardo, la subo y la planteo. Esta es en grupo, o sea, déjenme clarificar cómo es lo de la entrega de los trabajos en grupito. O sea, es un solo trabajo por grupo, pero yo sí les pido que todos los miembros del grupo suban el trabajo, así sea el mismo archivo, o mejor dicho, siendo el mismo archivo. Porque en la plataforma es importante que quede la constancia que todos entregaron la actividad. Entonces, yo sí les pido, que me quede bien guardado esto. Listo. Ya la voy subiendo. Yo sí les pido que en la plataforma, cuando la suban, la suban todos los miembros del grupo. Por más que sea el mismo trabajo, pero, o sea, es solo cuestión de subir es solo cuestión de subir el archivo, mejor dicho. Nada más. Entonces, permítanme, lo termino de subir. Descripción voy a poner trabajo en grupos organizados, o para que se acuerden que son los grupos. Ah, integral. Esto. Estos partes. Y lo dejamos para, pues, o sea, es posible que incluso lo acaben hoy, pero como para no tener problemas de que alguien me diga que es que no le alcanza el tiempo, pues lo pongo 8 días para que lo entregue. Ahí estaría la actividad en Moodle. Por favor, verifiquen que ahí está. En Moodle. ¿Sí está ahí? Sí, profe, sí, señor.
Actividad evaluativa número 1, segundo corte, 20% trabajo en grupo. Ahí quedó. Sí, exactamente. Entonces, para que lo desarrollen, yo les dejaría este espacito. Pues, o sea, como siempre les digo, ustedes pueden utilizarlo para lo que quieran o para lo que consideren más pertinente, pero pues sería útil o podrían aprovecharlo para reunirse con sus compañeros y pues para irlo discutiendo. No son complicados, son sencillitos, no, son poquitos, o sea, podrían estar saliendo de esa actividad incluso esta misma noche, si ustedes gustan. Total, tienen toda una semana para hacerlo. Sí, Listo. Listo, profe, gracias. ni más faltaba. También voy a subir como el archivo correspondiente a la cápsula de integración por partes. Para que tengan ahí como el material también. Voy a subir eso. Y nos veríamos mañana. Como les digo, mañana sí arrancamos con un método nuevo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí, profe, muchas No, gracias a gracias. ustedes. Gracias, profe. Entonces nos vemos mañana. Listo, Listo, maestro. profe, hasta mañana. Hasta mañana, que estén bien.